Muy buenas noches, ingeniero. Mi nombre es Diego Alexander Antolínez Ochoa, que curso Electrónica Digital 2 de la Facultad de Ingeniería Electrónica de la UPTC de Tunja. Bueno, a continuación vamos a proceder a hacer la actividad 1, que son los conversores DAC y ADC. Entonces, una vez revisado el material introductorio, afronta el siguiente reto. Se disponen de dos sensores de temperatura LM35 que estarán dispuestos en dos entornos diferentes. En el primer entorno la temperatura cambia en un rango de 20 grados a 80 grados Celsius. Y en el otro entorno la temperatura varía de 0 a 100 grados Celsius. Como podemos ver, aquí está nuestro sensor número 1 y aquí está nuestro sensor número 2. Realice la adecuación de señal para cada sensor de temperatura usando amplificadores operacionales. El rango de voltaje de salida para cada etapa de adecuación debe ser entre 0 y 5 voltios. Entonces, como nos damos cuenta, en este espacio de nuestro primer sensor, tenemos un amplificador restador. ¿Por qué? Porque nuestro sensor nos bota 10 milivoltios por cada grado centígrado. Entonces, en este momento nos está botando 69 grados Celsius. Por ende, nos tiene que botar a este lado 690 milivoltios. El restador se utiliza para hacer la primera etapa. Me está restando 20 milivoltios. Según la adecuación de señal, eso es lo que tengo que hacer como primer paso. Mi segundo paso es mi ganancia. Entonces este es un amplificador. Me amplifica mi voltaje 8.33 veces. Y por último, este es un seguidor o invertidor que me bota mi voltaje negativo en esta segunda etapa y en esta tercera etapa ya me lo vuelve positivo. Entonces, si tengo, vamos a sumarle acá, si tengo 80 voltios tiene que darme 5 voltios. Vamos a subir a 80 voltios y nos damos cuenta que son 5.04 voltios. Para el siguiente sensor es un poquito más fácil, ya que va de 0 a 100. Simplemente tenemos que hacer nuestra etapa de amplificación, que es de 2 veces, y hacer nuestra etapa de seguidor o inversor, que es para volver nuestro voltaje positivo. Entonces aquí tenemos 80, nos está botando 4 voltios. Si lo vamos a subir a 100, nos tiene que botar 5. Si lo subimos a 90, nos tiene que colocar aproximadamente 4.5 voltios. Realice las conexiones necesarias entre los elementos para poder visualizar el resultado de conversión de la AS0808 en la barra de LEDs. El selector de canal es usado por el usuario para seleccionar el resultado del sensor de interés. Bueno, ahora nos vamos a esta pequeña parte de acá, que es nuestro ADC0808. Como nos damos cuenta, este es nuestro selector. Este es nuestro selector. Si nos encontramos en la posición 00, pulsamos y nuestra entrada va a ser 5.04 voltios. Entonces, nos vamos a nuestra calculadora, colocamos binario, nuestra salida es 1, 2, 1, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Son 255. Entonces nos vamos a nuestra calculadora de adecuación de señal de la ADC. Tenemos 5,04, que es nuestra entrada, y efectivamente son 257 que nos tiene que estar arrojando. Miramos nuestra calculadora de 255. Está muy bien. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo sensor. Entonces reseteamos acá. 4.51 es nuestra entrada. Entonces vamos a nuestra calculadora y tenemos 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, que es 230. Entonces vamos a nuestra tabla de ecuación. Teníamos 4.51 y nos da los 230. Entonces eso es todo por este esquema. Ahora vamos a pasar al siguiente punto.
Bueno, para nuestro segundo ejercicio nos piden realice las conexiones necesarias para que la señal de entrada señal senoidal sea convertida a digital mediante la AS0808 a AS0804 y el resultado de esta conversión se convierta nuevamente a su representación analógica mediante el DAC 0804. Use el osciloscopio para observar ambas señales. ¿Qué diferencia se encuentra? Entonces vamos a correr. Este es nuestro AS0808, este es nuestro DAC 0800. Vamos a sacar nuestro osciloscopio y nos estamos dando cuenta que nuestra señal amarilla, vamos a bajarle la amplitud un poquito, nuestra señal amarilla es nuestra señal sinusoidal de entrada y nuestra señal azul es la señal digital, que es la reconstrucción de esta, es nuestra salida del DAC 0808. Vamos a cerrar acá. Bueno, ¿qué diferencias se encuentran? Las diferencias es que nuestra señal sinusoidal es continua, es decir, que si yo tomo referencia a 2 puntos, siempre se va a pasar por la mitad de esos puntos. En cambio, la señal digital es discontinua, da saltos, entonces no va a pasar por los puntos intermedios. La señal digital también es una reconstrucción de pequeños escalones para hallar una precisión con respecto a la reconstrucción de nuestra señal. Entre más escalones hayan, más precisión habrá. Haga variaciones en la frecuencia de muestreo manteniendo constante la frecuencia de conversión. ¿Qué ocurre? Analice los factores que influyen en dicho fenómeno. Entonces, aquí tenemos nuestra frecuencia de muestreo. Vamos a pausar nuestra simulación. Vamos a cambiarla. La tenemos en 2 kHz. Vamos a cambiarla a 3 kHz. Y vamos a correr. Colocamos nuestro osciloscopio. Entonces, las diferencias que encontramos es que a mayor frecuencia de muestreo va a haber mayor cantidad de escalones y a mayor cantidad de escalones va a haber una mejor precisión con respecto a la reconstrucción de la señal. Entonces, si vamos a aumentar más nuestra frecuencia de muestreo, va a ser más posible una reconstrucción más exacta de nuestra señal sinusoidal. Ahora haga variaciones en la frecuencia de conversión, manteniendo constante la frecuencia de muestreo. ¿Qué ocurre? Analice los factores que influyen en el fenómeno. Entonces, esta es nuestra frecuencia de conversión. Vamos a pausar nuestra simulación. La tenemos en 600 kHz, vamos a cambiarla a 900 kHz. Ok, corremos, observamos nuestro osciloscopio. Bueno, ¿qué analizamos de esto? Que, bueno, nuestra frecuencia de muestreo, pues efectivamente no me va a variar pues los escalones. Sí nos está variando el tiempo en la reconstrucción de nuestra onda. Entonces, al momento de variar nuestra frecuencia de conversión, vemos que varía el tiempo que se demora en hacerse la reconstrucción digital de esta. Vamos a devolverla. Finalmente, haga variaciones en la amplitud y frecuencia de la señal senoidal de entrada, manteniendo constantes las frecuencias de conversión y muestreo. ¿Qué ocurre? Analice los factores que influyen. Ahora vamos a cambiar nuestra amplitud, vamos a colocarla en 5 y vamos a colocar 3 veces nuestra frecuencia. Vamos a ver, ok, colocamos nuestro osciloscopio, colocamos un poco más pequeñas nuestras ondas. Bueno, ¿qué observamos? Observamos que independientemente del valor que se le coloque a la onda sinusoidal, tanto en frecuencia como en amplitud, nuestro AS0808 y nuestro DAC 0800 pues se van a adaptar a esas condiciones y nos van a permitir hacer lo mismo que estábamos haciendo en los pasos anteriores con los datos anteriores. Entonces, efectivamente, me va a tratar de reconstruir mi onda sinusoidal. Muchas gracias.